He was standing behind her with his hand over her mouth, the knife right here. He was. La niña en este video se llama Crystal Charles. Ella sobrevivió al ataque de un hombre que le quitó la vida a su mejor amiga, como lo había hecho antes con decenas de personas. Con su ingenio y valentía, la pequeña, que para el momento del ataque tenía apenas 10 años, puso fin a la cruenta carrera de uno de los criminales seriales más prolíficos de Estados Unidos. No te pierdas los detalles de esta impactante historia. El caso de Tommy Lynn Sells. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Tommy Lynn Sells nació en Oakland, California, el 28 de junio de 1964 y tenía 4 hermanos, incluida su gemela, Tammy Jean. Era hijo de Nina Jean Sells, y aunque según los papeles de nacimiento su padre se llamaba William Sells, algunas fuentes señalan que su padre biológico pudo haber sido un vendedor ambulante de nombre Joe Lovins. Cuando Tommy y su hermana gemela tenían 18 meses de vida, contrajeron meningitis y Tammy falleció a causa de la enfermedad. Unos años después, el niño fue enviado a vivir con una tía llamada Bonnie Walpole, quien residía en Holcomb, Missouri. Aparentemente, la mujer se encariñó con su sobrino, y como su madre no solía visitarlo, le propuso adoptarlo, pero Nina no lo permitió, y se llevó al niño de vuelta con ella. Según se comentó en las publicaciones acerca del caso, el niño no recibía cuidados apropiados en la casa de su mamá. Trascendió que, con apenas 7 años, Tommy empezó a consumir alcohol con regularidad, puesto que su abuelo materno siempre estaba bien abastecido de este tipo de bebidas. Un año después de haber vuelto a su casa, un hombre llamado Willis Clark, quien era vecino de la familia, comenzó a pasar tiempo con el niño. Lo llevaba de excursión, lo invitaba a dormir en su domicilio y le hacía regalos. Todo esto con la anuencia de Nina. Luego se sabría que Willis había abusado de muchos menores, incluido Tommy. Años más tarde, él mismo afirmó que su madre fomentó esa relación y que eso lo traumatizó y afectó enormemente. Con tan solo 10 años, Tommy empezó a consumir estupefacientes y 3 años más tarde, se metió desnudo en la cama de su abuela mientras ella dormía. A raíz de ese hecho, le prohibieron la entrada al domicilio. Transcurrido un tiempo, su madre y sus hermanos se fueron de la ciudad y lo abandonaron. Pocos días después, en un arrebato de ira, el adolescente disparó contra una mujer, a quien también agredió sexualmente. Afortunadamente, ella sobrevivió. Algunas reseñas sobre la vida de Tommy indican que cuando sus parientes lo dejaron, él estuvo viviendo solo en la casa familiar, esperando que volvieran, pero eso no ocurrió. Además, se empezaron a acumular las facturas de servicios sin pagar,
y finalmente decidió irse. Transcurría 1978, cuando el jovencito de 14 años comenzó a vivir como un nómada. Tras un tiempo en esa situación, descubrió que su familia estaba viviendo en Little Rock, Arkansas, y en mayo de 1981 fue a visitarlos. El reencuentro tampoco terminó bien. Su madre lo echó de la casa después de que intentara abusar de ella en la ducha. Para ese momento, la vida del adolescente era un caos. Sus instintos parecían incontrolables. No recibía asistencia de salud mental y su problema con el alcohol se hacía cada vez más severo. Pronto comenzó a tener problemas con la ley. Su primera detención ocurrió en 1982 por estar intoxicado en público. Tommy no tenía hogar y eso lo llevó a recorrer Estados Unidos durante varios años, pidiendo aventones o subiéndose a trenes sin pagar. En ese periodo consiguió algunos trabajos que no requerían mayor calificación y también fue barbero por un breve tiempo. Además, en esa época cometió varios delitos bajo la influencia del alcohol o de sustancias ilícitas y fue encarcelado varias veces, por lo que su prontuario delictivo aumentó. En 1990, Tommy robó un camión en Wyoming y fue condenado a 16 meses de prisión. En esa oportunidad le hicieron una evaluación psicológica y se le diagnosticó un trastorno de personalidad con rasgos antisociales, fronterizos y esquizoides, a lo cual se sumaba un trastorno por consumo de sustancias, que es la dependencia grave de opiáceos, anfetaminas y alcohol. Asimismo, se estableció que padecía un trastorno bipolar, un trastorno depresivo mayor y psicosis. Se desconoce si durante su tiempo en prisión recibió tratamiento. El 13 de mayo de 1992, poco después de salir de la cárcel, el exconvicto se cruzó en el camino de Favin Witherspoon. La jovencita de 19 años de Charleston, Virginia Occidental, conducía su auto cuando vio a Tommy mendigando bajo un paso elevado, con un cartel en el que ofrecía trabajo a cambio de comida. Ella sintió pena por él, así que lo llevó a su casa y le pidió que esperara afuera. Favin entró a la vivienda para buscar comida, y cuando volvió a la puerta, él estaba adentro. Entonces la chica se alejó para ir por algo más, y él aprovechó para tomar un cuchillo de la cocina e ir tras ella. La atrapó en el cuarto de baño e intentó vulnerarla sexualmente, pero la chica se defendió y logró golpearlo varias veces en la cabeza con un pato de cerámica. Además, con una habilidad que tomó por sorpresa al agresor, consiguió controlar el cuchillo que éste usó para amenazarla y le ocasionó heridas en un riñón, el hígado y en un testículo. El atacante respondió golpeándola en la cabeza con un taburete de piano. Acto seguido, el sujeto intentó huir de la escena, pero no pudo ir lejos a causa de sus heridas. El perpetrador terminó en una unidad de cuidados intensivos bajo custodia policial. En cuanto a Favin, sufrió una herida abierta en la cabeza y una grave laceración en la mano, que requirió de una intervención quirúrgica. Tras la agresión, Tommy se declaró culpable de lesiones dolosas y pasó 5 años en prisión. Mientras cumplía su condena, le diagnosticaron trastorno bipolar. Sin embargo, ni eso ni su cada vez más extenso prontuario fueron obstáculo para que enamorara a una mujer llamada Nora Price, con quien se casó estando en la cárcel. El hombre recuperó la libertad en 1997 y se trasladó a Tennessee con su esposa. Sin embargo, la dicha matrimonial duró poco. Ese mismo año la abandonó
y reanudó sus viajes por todo el país. A finales de febrero de 1998, el hombre estuvo en Del Río, una ciudad de Texas, coincidiendo con la instalación de una feria que permaneció allí por 8 días. En esa ciudad fronteriza de 35,000 habitantes, situada a orillas del Río Grande, Tommy conoció a una lugareña de 28 años, madre de 4 niños pequeños, llamada Jessica Lebry. Ella quedó prendada del desconocido, y aunque él se marchó con la feria, luego volvieron a verse, y para el 31 de marzo, Tommy se había instalado a vivir con la mujer. Paralelamente, en Jonesboro, Arkansas, su esposa Nora se preparaba para dar a luz a su hijo. Después se supo que la mujer entregó al niño en adopción. En esa nueva etapa, Tommy aceptó un trabajo de mantenimiento y venta de autos usados en un establecimiento llamado Amigo Auto Sales en Del Río. En octubre de 1998, ya instalado en la zona y con un empleo, él y Jessica se casaron. Ella desconocía que la boda era ilegal porque él seguía casado con Nora. El hombre hasta alquiló un smoking para la ocasión. Dicen que los polos opuestos se atraen, y esa parecía ser la base de la relación entre Tommy y Jessica. Ella era una cristiana renacida y él un ateo. Ella era sincera y él se hacía pasar por un marido fiel, pero salía en secreto por las noches para abusar del alcohol, las drogas y de las personas. Para saciar sus instintos, el hombre desaparecía periódicamente y le mentía a su esposa diciéndole que tenía negocios fuera de la ciudad o que iba a visitar a un familiar. Hábil para esconderse tras una fachada, Tommy y Jessica empezaron a asistir a la iglesia Grace Community Church, por invitación del jefe de Tommy en Amigo Auto Sales. En el templo, Tommy conoció a Terry y Crystal Harris y a sus hijos, entre ellos Kailyn, conocida como Katy, una hermosa adolescente que pronto se convirtió en la obsesión del peligroso sujeto. Con la excusa de buscar el consejo de Terry para enfrentar algunas dificultades matrimoniales, Tommy visitó varias veces a la familia. En realidad, estaba mirando a las niñas y a su madre, además de detallar la distribución de la vivienda. La oportunidad de dar rienda suelta a lo que su retorcida mente le pedía se presentó el 31 de diciembre de 1999. Tommy se cruzó con Terry en horas de la tarde del día 30 en una gasolinera, y este le comentó que se dirigía a Kansas, a 13 horas de camino, porque ayudaría con la mudanza de unos amigos que regresaban a Texas. Los amigos de Terry eran Pam Searles y Doug Looker. Mientras tanto, las hijas de Pam se quedaron en casa de los Harris. Las familias se habían hecho amigas en Kansas, antes de que los Harris se mudaran a Texas en 1995. A las 4 de la madrugada de ese día, 20 horas antes del cambio de milenio, un auto se detuvo repentinamente en la urbanización Wahia Bay, al oeste de Del Río. Tommy, quien lucía barba y el cabello largo, se bajó del vehículo y se dirigió en silencio hasta la caravana de doble ancho donde vivían Terry, Crystal y sus hijos. El hombre le susurró palabras tranquilizadoras a un rottweiler enjaulado en el patio trasero y se acercó al corral para que el animal percibiera su olor. Con la ayuda de un cuchillo de deshuesar de 30 centímetros que llevaba consigo, intentó forzar la cerradura de la puerta trasera, pero fracasó. Lo mismo ocurrió con su intento de entrar en la casa por una ventana en la que había un aparato de aire acondicionado. Seguidamente caminó hasta una ventana abierta en la parte delantera de la casa.
Volcó una bañera metálica para utilizarla como escalón, retiró un mosquitero y trepó. Una vez adentro, el hombre se encontró en el dormitorio de Justin, el hijo de 14 años de los Harris, quien era invidente. El chico se despertó, pero pensó que el ruido lo habían producido sus hermanas para gastarle una broma. De inmediato, Tommy salió de la habitación de Justin y se dirigió al dormitorio contiguo. Abrió la puerta y encendió el mechero o yesquero para alumbrar un poco. Allí encontró durmiendo a una de las amigas de los niños Harris, Mark Searles, de 7 años, quien se había quedado a pasar la noche al igual que su hermana, mientras sus padres iban a buscar sus pertenencias a Kansas. En el dormitorio principal, volvió a encender el mechero y encontró a Crystal, la madre de familia, quien estaba dormida con su hija Lori, de 12 años. Por último, en el cuarto dormitorio, encontró lo que buscaba. En la parte inferior de una litera, dormía Katy, de 13 años. El hombre se acostó junto a la niña y le dio un codazo para despertarla. Ella lo miró somnolienta y le preguntó qué estaba haciendo allí. Tommy le tapó la boca con una mano y amenazó a la adolescente con el arma blanca que portaba. Enseguida comenzó a cortar la ropa interior de la chica. Cuando el hombre empezó a acariciarla, Katy se soltó, se levantó y, gritando, le pidió a alguien más que fuera por su mamá. Solo entonces el intruso se dio cuenta de que una segunda niña, Crystal Searles, de 10 años, estaba durmiendo en la litera superior. El hombre hirió a Katy con el filoso instrumento y encendió la luz del dormitorio. Al ver sangre, la niña gritó que la había cortado, y acto seguido, el agresor, quien estaba detrás de la niña, le tapó la boca con la mano. Mientras Crystal miraba totalmente paralizada por el miedo, el hombre arrastró la hoja del arma por el cuello de Katy. La adolescente se desplomó y emitió sonidos impresionantes en su intento por respirar. Aunque la niña estaba herida de gravedad y se había desplomado en el suelo, él continuó su ataque inclemente, durante el cual le causó 16 heridas, 3 de las cuales atravesaron todo su cuerpo. Esto sin contar con las 2 incisiones que le hizo en la garganta. Una vez que dio por terminada su arremetida contra Katy, el intruso se dirigió hacia Crystal, quien, intentando salvar su vida, le prometió que no haría ruido. Pero él no tuvo piedad y la hirió en el cuello, como acababa de hacer con su amiga. Crystal se quedó inmóvil, fingiendo que había fallecido. El agresor apagó la luz y salió por la puerta principal. Al cabo de 1 minuto, Crystal oyó que un auto arrancaba y se alejaba. Se llevó una mano a la garganta y, pensando que el sujeto les había quitado la vida a todos, salió de la casa y se dirigió a la vivienda de un vecino a unos 400 metros de distancia. El jubilado, Herb Betts, se había levantado temprano para ver por televisión la cobertura de la llegada del milenio a Australia. Cuando escuchó que llamaban a la puerta, revisó por la mirilla y vio a Crystal, quien estaba cubierta de sangre. La aterrorizada niña no podía hablar porque la hoja del arma le había seccionado la tráquea y rozado la vaina de la carótida. Había estado a 1 milímetro de sufrir el destino de su amiga Katy. Herb llamó al 911. Mientras esperaba a que le ayudaran, Crystal pidió que le dieran papel y lápiz y escribió 3 notas breves. En una afirmó que los Harris necesitaban ayuda. La segunda fue para pedirle a Herb que le dijera al operador del servicio de emergencias que se dieran prisa. Y la tercera fue para preguntarle si ella iba a vivir. What is your emergency? I have a little girl just rang my doorbell.
Herb la besó en la frente y le dijo varias veces que se pondría bien, pero en el fondo él mismo no se lo creía. Pensaba que la pequeña podría fallecer en cualquier momento en el suelo de su cocina. Los médicos encontraron a la niña en estado de shock, convulsionando. La trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario de San Antonio, donde los cirujanos trataron por horas para reparar los daños causados por el corte de 5 pulgadas, equivalente a 12.7 centímetros que tenía en la garganta. Pam, Doug y Terry fueron informados de lo ocurrido y de inmediato emprendieron el regreso a Texas. Entretanto, otros equipos de rescate llegaron al vecindario y fueron directo a la casa de los Harris. Allí encontraron a Katy sin vida, mientras que los demás habitantes resultaron ilesos. La policía encontró el cuchillo que se utilizó para acabar con la vida de Katy y herir a Crystal en un campo cercano a la escena del crimen. El día de Año Nuevo, Crystal se despertó aturdida y con su garganta vendada. Los Rangers de Texas y los investigadores del sheriff del condado estaban ansiosos por interrogar a la chica para que les hablara sobre su atacante, pero tuvieron que darle tiempo para recuperarse. Poco después de recobrar el conocimiento, Crystal estaba lista para ponerse a trabajar. Pidió por gestos un bolígrafo y papel y empezó a describir a su agresor. La valiente niña quería que lo atraparan y estaba dispuesta a colaborar. Las autoridades llamaron a Shirley Timmons, una artista forense, para que trabajara con Crystal, mientras la niña se recuperaba en su cama del hospital de San Antonio. El primer boceto mostraba a un hombre de ojos oscuros, cara redonda, pelo largo castaño y barba poblada. Según algunas noticias de la época, la imagen recordaba a una especie de Chuck Norris moreno. La policía distribuyó rápidamente la descripción y la imagen, y presionó a la familia Harris para que buscara entre amigos y conocidos alguna coincidencia. Como en la casa no faltaba nada, las fuerzas del orden supusieron que el perpetrador estaba motivado por una desviación sexual, no por un robo. Sospecharon que el sujeto conocía a los Harris y que Katy era su objetivo. Cuando Doug oyó la descripción y vio el retrato del sospechoso, recordó al hombre que ellos habían visto en la gasolinera de Del Río, justo antes de partir hacia Kansas. Recordaba que aquel sujeto se llamaba Tom o Tommy. Parecía ser conocido de Terry y trabajaba como vendedor en Amigo Auto Sales. Doug compartió sus recuerdos con el Ranger de Texas, John Allen, quien localizó por teléfono al propietario del concesionario. El hombre inicialmente no cooperó con el funcionario, pero enseguida recapacitó. Con esa información, el agente llamó a la oficina del sheriff del condado de Valverde y le dio a un amigo policía el nombre del empleado del comercio automotor. Los agentes de los Rangers buscaron en los archivos policiales del estado y encontraron una foto del sospechoso, en la que aparecía sin barba, pero era lo mejor que podían hacer. Fueron a la habitación del hospital donde estaba Crystal y le enseñaron fotos de 6 hombres. Ella estudió las imágenes con atención y señaló a uno de ellos como el agresor. Se trataba de Tommy, el vendedor de autos usados de Del Río. En ese momento las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los investigadores prepararon una orden de detención y a primera hora del 2 de enero del 2000 hicieron una visita a la caravana que Tommy compartía con su pareja Jessica y sus 4 hijos y lo detuvieron. Tommy no preguntó por qué se lo llevaban y los investigadores tampoco ofrecieron decírselo. Sin embargo, durante el trayecto hasta la oficina del sheriff,
El sospechoso se volvió hacia Larry Pope, teniente del cuerpo policial del condado de Valverde, y le dijo, totalmente calmado, que suponía que tenían mucho de qué hablar. Durante los meses siguientes, Tommy habló sin pausas de una vida caracterizada por una cantidad increíble de ataques mortales a personas indefensas de cualquier edad o sexo. Lo primero que admitió fue ser el sujeto que le quitó la vida a Katy, y estuvo a punto de hacer lo mismo con su amiga. Dijo que había cometido una agresión fatal contra toda una familia en Illinois y que además dejó sin vida a una madre y a su hija en Missouri, además de una adolescente en Lexington, Kentucky. También acabó con la existencia de un vagabundo en Arizona y de un niño en San Antonio. La lista no terminaba allí. Según el relato del sospechoso, durante 3 décadas acumuló al menos 20 víctimas. En cuanto el caso trascendió a los medios de comunicación, comenzaron a referirse a él como el criminal de costa a costa, porque cometió sus atrocidades a todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Los Rangers de Texas dijeron en ese entonces que el sujeto quería un cierre para él y para las familias de las víctimas. Al confesar sus abominables y numerosos crímenes, Tommy ganó una gran visibilidad por la que parecía sentirse satisfecho, a pesar de las nefastas razones que lo hicieron famoso. Tommy, siendo casi un analfabeto, con una educación que llegó a duras penas a 8º grado, pasó su vida como un vagabundo tomando licor y consumiendo sustancias. Aunque se las vio con las autoridades y su historial delictivo estaba a disposición de las fuerzas del orden, se las arregló para que no pudieran vincularlo con sus crímenes más perversos, a pesar de que la mayoría de estos fueron contra personas que dejaban atrás seres queridos que clamaban por justicia. Su suerte cambió cuando se topó con una niña decidida, quien gracias a su astucia logró sobrevivir a su ataque y tuvo la valentía de denunciarlo. De acuerdo con los analistas, el patrón de Tommy era simple: despojar de la vida a quienes elegía como blancos y seguir adelante. Bud Cooper, investigador de la policía de Missouri, le explicó a un periodista por qué Tommy logró pasar desapercibido durante tantos años. Dijo que perseguirlo era como ir tras un fantasma, puesto que viajaba en tren y no usaba cheques ni tarjetas de crédito, de modo que no dejaba rastros. Sumando los crímenes que se atribuía, la funesta lista de Tommy rondaba las 70 víctimas. El público estadounidense parecía interesado en conocer cómo funcionaba la mente del sujeto. Sin embargo, en opinión del sargento Terry Worth, del departamento del sheriff del condado de Pulaski, en Little Rock, Arkansas, el criminal confeso no era una persona extraña. Otros investigadores lo calificaron como un criminal oportunista, que atacaba cuando aparecía una víctima probable. De allí que sus casos no tuvieran un motivo aparente y tampoco un modus operandi. Los instrumentos que usaba iban desde bats hasta pistolas, pasando por armas blancas y garrotes. Eso también se consideró como un indicador de que a veces actuaba de forma espontánea. Por otra parte, para los investigadores resultó evidente que estaban ante un depredador sexual. De hecho, muchos de sus crímenes letales comenzaron como actos de abuso. Tommy fue catalogado como un psicópata. Y según el análisis de los expertos, con el paso de los años, se fue haciendo más selectivo, con lo que las adolescentes y las mujeres menudas se convirtieron en sus víctimas predilectas. Tras su detención en Texas, los Rangers y los agentes del FBI
Llevaron a Tommy a una serie de viajes fuera del estado para confirmar la información que recordaba de los incontables crímenes que decía haber cometido. Los detectives encontraron que algunos de los datos que aportaba eran imprecisos, quizá por los años transcurridos o por el abuso de sustancias. Lo cierto es que eso llevó a los agentes a no confiar por completo en los relatos del detenido. Tampoco era de extrañar que el hombre quisiera agrandar su imagen de sujeto perverso, pensando que así podía ganar el respeto de otros reos y también un poder mayor dentro de la cárcel. En marzo de 2000, Tommy fue llevado a un viaje de investigación a Little Rock, Arkansas. Había vivido allí a principios de la década de 1980 y afirmó que abusó sexualmente de una mujer a quien le quitó la vida, para luego arrojar su cuerpo a un pozo de una mina de bauxita. También afirmó haber disparado contra un hombre durante un robo. El delincuente condujo a la policía al hoyo y a la casa robada. Resultó que su disparo no llegó a herir al hombre, quien estaba vivo y sano. Tampoco encontraron restos humanos dentro de la mina. Las pruebas indican que a finales de los años 80, Tommy se dedicó a cometer delitos contra la vida. Afirmaba haber eliminado a una docena de personas en 7 estados entre 1987 y 1989, literalmente de costa a costa. Aunque durante sus sesiones con los detectives, Tommy confesó haber acabado con más de 70 personas, tan solo fue juzgado por asesinato en primer grado en el caso de Katy y por el homicidio en grado de frustración de Crystal. El juicio se realizó en Del Río en septiembre de 2000. El acusado se presentó en la corte ataviado con un traje azul que cubría sus tatuajes. Llevaba el pelo bien recortado y unos lentes de estudio. Los testimonios revelaron que Katy podría no haber sido la primera elección del indiciado para saciar sus bajos instintos aquella fatídica noche. Antes de ir a la casa de los Harris, estuvo horas en la taberna Larry's Lakeside. La primera testigo que subió al estrado fue una camarera de ese establecimiento, Noel Houchin, quien dijo que el imputado la acosó durante toda la noche y que parecía obsesionado con ella. Desistió cuando a las 2 de la madrugada, un hombre que protegía a Noel llegó a la taberna y lo ahuyentó. Crystal Harris, la madre de Katy, subió al estrado para declarar que su familia conoció al hombre en la iglesia y le compró un camión usado porque le tenía compasión. Pero la testigo estrella fue Crystal Searles, la niña que fingió estar sin vida y que fue clave en su captura. De hecho, Tommy se declaró culpable de esa agresión apenas comenzó el juicio, lo que fue visto como una maniobra legal muy meditada. Su abogado Víctor García indicó que el acusado estaba intentando demostrar al jurado que aceptaba su responsabilidad y que quería salvar su vida, pues sabía que se exponía a que lo sentenciaran a la pena capital. La pequeña Crystal entró a la sala y caminó con determinación hasta el estrado pasando junto a Tommy, e incluso volteó la mirada hacia él. Era visible la enorme cicatriz rosa en el cuello, un recordatorio de lo que sufrió horas antes de que culminara el año 1999. La niña relató con valentía, ante la mirada de su atacante, todo lo que el sujeto les hizo a su amiga y a ella. Miró al perpetrador a los ojos mientras testificaba y lo señaló como su agresor. Were you ever awakened during the night? Yes. What was it that awakened you? Katie's voice saying help. His hand was over her mouth. Whose hand was over her mouth? His hand. The man with the blue jacket and the glasses? Yes. Por momentos la voz se le quebró al recordar lo vivido, hasta que no pudo contenerse y estalló en llanto.
En ese momento el juez le concedió un receso para que pudiera recuperarse antes de continuar su escalofriante y detallado relato de los hechos. He grabbed the knife and slit her throat. He started walking towards me. What did you tell him? I told him I'd be quiet. I promise I won't say nothing. I'm not making the noises. It's Katie. He said, move your hands. And why did he say move your hands? Will you show us how you had your hands? I had them up like this You tell us why you had your hands up close to your neck? because I saw what he did to Katie and I was scared he was going to do it to me. Años después, Crystal contó que al bajar del estrado se sentía muy bien, porque él no pudo con ella. Afirmó que aquel hombre había tenido su oportunidad de acabar con su vida y luego fue juzgado gracias a ella. La madre de Crystal, Pam, dijo a los periodistas que su hija esperaba que el acusado recibiera la pena capital. Tommy no testificó, pero apareció en una reconstrucción del crimen que fue grabada en video y reproducida para los miembros del jurado. Durante el recorrido en la escena, les dijo a los investigadores que no tenía nada intencionado en mente cuando fue a casa de los Harris a las 4 de la madrugada de aquel 31 de diciembre de 1999. And then I looked in here, 2 girls sleeping in here. I woke this girl up. El defensor admitió que su representado cometió un crimen infernal y brutal, pero argumentó que no se trataba de un delito capital. El jurado no estuvo de acuerdo. Los miembros del panel tardaron solo 1 hora en declararlo culpable, tras un breve juicio de 3 días, y recomendaron la aplicación de la pena de muerte. El juez estuvo de acuerdo y lo envió al corredor de la muerte. You, Tommy Lynn Sells, have been found guilty of the offense of capital murder. Al conocer la sentencia, Terry, el padre de Katy, dijo que esperaba ese día con impaciencia. Agregó que antes del crimen, la familia se había propuesto abrir una botella de champán para brindar por el nuevo milenio, lo que obviamente no ocurrió, porque ese día Tommy destruyó sus vidas. Sin embargo, afirmó que iban a abrir esa botella cuando se cumpliera la sentencia del hombre que acabó con la vida de su hija. Tommy también fue juzgado y condenado por un caso ocurrido el 18 de abril de 1999 en San Antonio, Texas. En esa oportunidad, el sujeto raptó a Mary Beatriz Pérez, de 9 años, en un mercado. La llevó a un corral donde la vulneró en su intimidad y luego, con la propia camiseta de la niña, le apretó el cuello para que no pudiera respirar. El maltratado cuerpo de Mary apareció en un arroyo 10 días después. Tommy fue alojado en el corredor de la muerte de la unidad Alan Polunsky, cerca de Livingston, Texas. El Departamento de Justicia Penal lo recibió el 8 de noviembre del 2000. Para ese momento, la estancia promedio de un recluso en el mencionado corredor era de 1 década. En 2001, la familia Harris concedió una entrevista al Kansas City Star. Se habían mudado de nuevo a Kansas porque se sentían incapaces de vivir en el lugar donde Katy perdió la vida. Terry señaló en un diálogo con el periodista que a Tommy le bastaron 10 minutos para destrozar a su familia porque les robó los logros de su hija, cada cumpleaños y cada fiesta. Indicó que durante un año entero, todo se convirtió en una bola de nieve cuesta abajo. Con dolor y vergüenza, el acongojado padre reveló que no podía trabajar porque tenía demasiados problemas de ira y que los medicamentos que él y su esposa tomaban para la depresión eran muy caros. Lo que más le perturbaba y hacía que no se sintiera como un hombre, según confesó, fue que él intentó ayudar a Tommy porque consideró que era un tipo con mala suerte y que merecía ayuda.
y él devolvió el apoyo quitándole la vida a su hija. Mientras los sobrevivientes de los terribles crímenes de Tommy intentaban sobreponerse, él publicaba cartas en Internet quejándose del trato en la cárcel, la denegación de higiene básica, la escasez de alimentos y la falta de sueño. También dejó de colaborar con los Rangers de Texas y se quejó de que le pedían demasiadas cosas demasiado rápido. Pero los investigadores respondieron que el sujeto estaba utilizando su cooperación astutamente, analizando los detalles que podrían conducir a viajes de campo adicionales. Además, era una estrategia dirigida a retrasar su ejecución, algo que podría lograr diciendo que revelaría información vital para cerrar un caso y darle paz a la familia de alguna de sus muchas víctimas. Aproximadamente 8 años antes de su ejecución, Tommy fue uno de los entrevistados destacados en un episodio dedicado a criminales a sangre fría en la primera temporada de la serie documental de Investigation Discovery, Most Evil. Durante la entrevista, realizada por el psiquiatra forense Michael Stone, Tommy afirmó haber matado a más de 70 personas. También dijo que el sufrimiento que él mismo vivió siendo un niño hizo que decidiera acabar con el padecimiento de otros menores luego de poner fin a la vida de sus madres. I know what I went through as a child. The nightmares, the drama, the reality of who I was and what was done to me. I never wanted that to happen to another person. El 3 de enero de 2014, un juez de Del Río fijó la fecha de ejecución de Tommy Lynn Sells para el 3 de abril de 2014, en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville. Llegado el momento cuando se le preguntó si quería hacer una última declaración, Tommy dijo que no. Mientras se le administraba una dosis letal de pentobarbital, respiró profundamente, cerró los ojos y empezó a roncar. Menos de 1 minuto después, dejó de moverse, y 13 minutos más tarde, a las 18:27 horas, fue declarado muerto. Crystal Searles y miembros de las familias Harris y Pérez asistieron a la ejecución. Tal vez nunca será posible tener un recuento exacto de los crímenes cometidos por Tommy, cuyo nombre seguía apareciendo en documentos judiciales de todo el país tiempo después de su condena. A continuación nos referimos a algunos de los crímenes de los que Tommy se responsabilizó luego de su arresto. El 5 de julio de 1979, en Port Gibson, Mississippi, John Cade, de 39 años, recibió un disparo de una pistola calibre .32 durante un allanamiento de morada. Cerca de la escena del crimen, se observó a un hombre que se parecía a Tommy. Según los investigadores, podría haber estado en la zona por esas fechas. En San Luis, Missouri, el 27 de abril de 1982, ocurrió un crimen que originalmente se le atribuyó a otro hombre. Sin embargo, en noviembre de 2015, Melissa DeBear se puso en contacto con la policía tras ver un episodio de Crime Watch Daily, en el que aparecía Tommy. La mujer relató que en 1982, a su madre, Joanne Tate, de 35 años, le quitaron la vida en su casa de San Luis. Su testimonio como niña de 7 años, quien fue agredida sexualmente, ayudó a identificar a Rodney Lincoln como el perpetrador. Sin embargo, tras ver el programa, Melissa creía que el atacante había sido Tommy. En 2018, el gobernador de Missouri, Eric Greitens, conmutó la sentencia de Rodney por tiempo cumplido y fue puesto en libertad. El 31 de julio de 1983, en St. Louis, Missouri, los cuerpos de Tiffany Hill, de 4 años, y Colin Hill, de 33, fueron descubiertos en su casa de Washington Terrace.
ambas habían sido golpeadas con un objeto contundente. Un hombre que coincidía con la descripción de Tommy, quien además tenía familiares en el área, fue visto abandonando la escena del crimen. Cuando Tommy tenía 21 años, trabajaba en una feria en Missouri. El 26 de julio de 1985, conoció a Anna Carl, de 28 años, y a su hijo Rory, de 4. La mujer invitó a Tommy a su casa esa noche. Según él, tuvieron sexo y se durmieron, pero al despertar, la encontró robando en su mochila. Le quitó la vida con el bat de béisbol de su hijo y luego hizo lo mismo con el niño para no dejar testigos. Tommy reveló que en 1986, mientras trabajaba para Atlas Towing en San Luis, recibió la llamada de una trabajadora sexual cuyo auto se había averiado. Cuando llegó al vehículo, le propuso mantener relaciones en vez de pagar el servicio de remolque. Cuando ella se negó, le disparó y arrojó su cuerpo a un río. El 1 de mayo de 1987, Susan Carnes, de 27 años, desapareció tras salir sola de un club nocturno de Lockport. Su cadáver fue encontrado el 5 de septiembre de 1995, al pie de un terraplén cerca de las cataratas del Niágara. En 2004, Tommy confesó que le quitó la vida a una mujer que se encontraba en la zona. Incluso pudo identificarla, así como las fotografías de la escena del crimen. Stephanie Kelly Stroud, de 21 años, fue vista por última vez en el Four Way Café, en Nevada, el 15 de octubre de 1987. Tommy confesó que apretó su cuello hasta que no pudo respirar. Luego la cubrió con cemento y la arrojó a una fuente termal. Nunca fue encontrada. Uno de los casos más controversiales ocurrió el 17 de noviembre de 1987 en Illinois. Tommy confesó los crímenes de 4 miembros de la familia Dardin. Fue una escena terrible, porque la madre estaba embarazada y entró en trabajo de parto como consecuencia del ataque. Nadie sobrevivió. Y aunque Tommy aseguró ser el autor, el fiscal del condado de Jefferson, Illinois, se negó a acusarlo porque su confesión era inexacta en detalles esenciales que no se habían publicado en los medios. Además, cambió 3 veces su versión sobre cómo había conocido a la familia. Kent Alan Lauten, de 51 años, fue herido con un arma blanca y enterrado en una fosa poco profunda cerca de un campamento de indigentes, en diciembre de 1988 en Arizona. Tommy afirmó que lo atacó porque se negaba a pagar las drogas. El criminal también confesó que en 1988 le quitó la vida a una mujer y a su hijo, con quienes fue de acampada en Utah. Ese mismo año mató a un hombre negro y arrojó su cuerpo en un contenedor de desechos en Chicago. Sus cuerpos no se encontraron. El 27 de enero de 1989, en California, el sujeto se vio involucrado en un asunto de drogas que salió mal, y furioso le quitó la vida a una mujer de 20 años a quien confundió con un hombre. Un informe de un incidente no relacionado estableció que Tommy se encontraba en el área y que en ese momento se encontró en la zona el cadáver de una mujer no identificada. Siguiendo con su saldo rojo, el hombre afirmó que dejó sin vida a 2 mujeres no identificadas que pedían un aventón en Oregón. Habló de otras víctimas cuyos cuerpos abandonó en los pantanos de Florida mientras trabajaba allí, así como a varios hombres homosexuales cuyos cadáveres quedaron en varias áreas de descanso de la interestatal en Pensilvania. El 9 de diciembre de 1991, en Florida, Teresa Hall, de 25 años, y su hija Tiffany, de 5,
fueron atacadas con la pata de una mesa de madera en su casa, donde luego fueron hallados los cuerpos. En un principio se sospechó del delincuente serial Ángel Maturino Reséndiz, pero posteriormente Tommy asumió el doble crimen. Otro de los casos que generó mucho revuelo fue el ocurrido el 13 de octubre de 1997 en Lawrenceville, Illinois. Joel Kirkpatrick, de 10 años, falleció por heridas de arma blanca mientras dormía en su habitación. Cuando su madre, Julie Ree Harper, corrió al dormitorio de su hijo, se encontró con un intruso que llevaba un pasamontaña y luchó contra él antes de huir. El arma utilizada fue un cuchillo de la cocina de la mujer, quien fue juzgada y condenada por el crimen de su propio hijo, aunque siempre afirmó que era inocente. En 2004, Tommy confesó ser el responsable del fatal desenlace del pequeño. Julie fue absuelta en 2006. El 15 de octubre de 1997, los pobladores de Springfield, Missouri, resultaron conmocionados por el hallazgo del cuerpo de Stephanie Maheny, de 13 años, en el estanque de una granja al oeste de la ciudad. Según Tommy, la sacó de la cama de su casa por la noche, la llevó a un campo, le inyectó cocaína, abusó de ella y la asfixió hasta que sintió que el cuerpo estaba sin vida. Yvette Sophia Muller, de 19 años, fue vista por última vez el 14 de diciembre de 1997 en un parque de autocaravanas de Las Vegas, Nevada. Tommy afirmó haber abusado de una mujer de pelo rubio en Las Vegas, a quien luego le quitó la vida y la enterró por segmentos junto al río Snake. El cuerpo nunca se encontró, porque había sido arrastrado por un derrumbe, pero las autoridades sospechan que Tommy se refería a Yvette. Debra Harris, de 31 años, y su hija Ambria Halliburton, de 8, perdieron la vida a manos de Tommy la noche del 4 de abril de 1999 en Tennessee. El hombre irrumpió en su casa, abusó de Debra y le causó heridas letales con un arma blanca. A la niña decidió silenciarla para no dejar testigos. Un caso estremecedor ocurrió el 23 de mayo de 1999 en Lexington, Kentucky. Hallie Mahon, de 13 años, estaba divirtiéndose en un columpio en un parque donde fue sorprendida por Tommy, quien se la llevó a la fuerza hacia una zona boscosa. Tras vulnerarla, usó la camiseta de la pequeña para rodearle el cuello e impedirle respirar. Luego cubrió el cuerpo con escombros. El cadáver fue hallado 10 días después. Tommy fue detenido en la zona alrededor de esa fecha por un cargo no relacionado. Uno de los últimos ataques cometidos por el sujeto se registró el 5 de julio de 1999 en Kingfisher, Oklahoma. Ese día, la adolescente Bobby Lynn Wofford, de 14 años, fue raptada por Tommy en una tienda de conveniencia Love's. El hombre la condujo a una zona apartada. La agredió sexualmente, la golpeó repetidamente con un hacha y luego le disparó en la cabeza con un revólver de gran calibre. Tiró su cuerpo a un lado de la carretera y se quedó con sus pendientes. No cabe duda de que Tommy dejó una estela de horror mientras recorría Estados Unidos, con lo que se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de ese país. Pero del otro lado de esta historia, queremos destacar a Crystal, quien, a pesar del sufrimiento que experimentó en carne propia y al ser testigo de la violenta muerte de su mejor amiga, encontró en la tragedia una razón para seguir adelante. En una entrevista que ofreció años después, la sobreviviente afirmó que su agresor, en lugar de hacerla vulnerable,
la convirtió en una persona agradecida. Con su valentía, Crystal logró que el criminal fuera aprehendido y pagara por sus actos. Y lo más importante, evitó que su interminable cadena de violentos crímenes siguiera creciendo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.